Bueno, comenzamos. Comenzamos este nuevo webinar, ¿sí? Exclusivo para las agencias de publicidad. Mi nombre es Florencia Berza. Me encuentro liderando este sector de publicidad y me acompaña también Sabrina Rodríguez en esta jornada, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Nosotros agradecemos la participación de todos los presentes que nos acompañan en este evento, ¿sí? Les cuento para aquellos que no nos conocen, quiénes somos. InvestBA somos la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pertenecemos a la Subsecretaría de Inversiones dentro del Ministerio de Desarrollo Económico, ¿sí? Dentro de las misiones y funciones que tiene esta agencia, además de brindar instancias de formación como este webinar, también acompañamos a las empresas durante todo su camino exportador, ya sea a través de asistencias técnicas, como también armado de misiones comerciales y rondas de negocios, sean directas hacia el otro mercado o bien indirectas, ¿sí? Les pedimos a todos aquellos que van ingresando que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Auspician este webinar Interac Agencias Argentinas, también lo coorganiza la Cámara de Comercio de Bogotá y nos acompaña Hugo Solutions, Di Paula Latina, Acerto Negocios y Rappi de Colombia. La capacitación quedará grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Luego por el chat les estaremos enviando el link a todas nuestras redes sociales. En YouTube van a encontrar todas las capacitaciones virtuales que hemos realizado sobre diferentes temas de interés en relación con el comercio exterior, ¿sí? Por supuesto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Al final de las exposiciones abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que todos aquellos que tienen dudas y consultas puedan ser respondidas. Entonces, les pedimos que lo dejen en el chat, ¿sí? Serán luego respondidas en el cierre. También, por supuesto, en el chat les vamos a compartir el link para ingresar a la encuesta inmediata de satisfacción, ¿sí? Sobre este evento. Para nosotros es sumamente importante contar con una devolución de los asistentes, ¿sí? Para poder realizar ajustes y mejoras en este tipo de capacitaciones, ¿sí? Le doy la bienvenida aquí a Mónica Parra, a Alan Levy, a Ana Lozano y también a Francisco Di Paola. Y por supuesto, comenzaremos el primer panel con Mónica Parra, ¿sí? Que es Marketing Manager en Rappi Colombia. Ella nos va a estar comentando todas las demandas y tendencias en el mercado colombiano que tenemos que tener como en materia de publicidad, ¿sí? Mónica, un gusto. Gracias, Florencia, por la invitación. Bueno, acá un poco estuvimos como conversando con el equipo antes de tener este espacio sobre temas que de pronto para ustedes fuera como interesante conocer de qué está pasando en Colombia a nivel de las compañías y de la industria publicitaria. Y ahí no sé, Flor, si lo hacemos como para que sea más fluido, vamos viendo como pregunta-respuesta para no sentirme yo que estoy en un monólogo y aburrirlos o perderme en la conversación y lo manejamos de esa manera, ¿te parece? Perfecto, me parece muy bien. Ahora te digo la primera pregunta, ¿sí? De una. La primera pregunta para orientarnos en este webinar sería, ¿qué buscan las empresas colombianas cuando demandan publicidad? Listo. Yo creo que, a ver, una de las cosas que más estamos buscando, digamos que en Colombia en este momento y sobre todo basado en todas las plataformas de autogestión que han ido surgiendo en los últimos años es competitividad, ¿no? A nivel de precio, les estoy hablando a nivel de oferta. En Colombia en este momento, chicos, hay un fenómeno y es que hay muchas compañías o muchas agencias boutique que le están ganando un poco la batalla a estos gigantes de la publicidad que han sido muy tradicionales. Yo, para que sepan, trabajé 6 años en BBDO, Sancho, que es la empresa más grande de Colombia. Y antes eran 3 grandes agencias, ¿no? Entonces antes era Macan, Sancho, que era de la red de BBDO, Macan, que ustedes saben que también es red global, y de pronto DDB.
Y en los últimos años ese fenómeno ha ido cambiando y lo que ha venido pasando es que los clientes grandes, los clientes relevantes, porque antes se pensaba que agencia chiquita, cliente chiquito, agencia grande, cliente grande, ¿cierto? Y ese era un poco el imaginario que teníamos clientes y agencias. Y lo que ha venido pasando es que estos clientes grandes o estas marcas relevantes han empezado a testear con agencias boutique, con agencias mucho más pequeñas. David, por ejemplo, es una agencia boutique en Colombia que acaba de ganarse Cannes. Lo mismo Name, es una agencia que lleva un año, que fue fundada por ex gente de Sancho. Entonces, estas agencias están llegando primero a ocupar espacios muy importantes de reconocimiento, como ganarse Cannes y ganarse EFIS, y quitarles ese tono que durante años los BBDO, los McCann de la vida, los DDB, los Thompson se venían llevando. Y eso lo que les ha ayudado primero es a generar un nombre con mucho peso comparado con estas agencias grandotas, pero segundo, se ha venido dando porque los clientes están buscando una experiencia diferente. Lo que viene pasando también muchas veces cuando tenemos estas agencias tan robustas es que nos volvemos muy dinosaurios y nos volvemos muy lentos, por ejemplo, en nuestros procesos. Y las agencias boutique lo que están ofreciendo o su diferencial es, primero, mucha mayor velocidad, que creo que en este momento todos estamos demandando velocidad. Equipos especializados que son más pequeños, pero que normalmente son además personas con muchísimo seniority que vienen muchas veces de estas grandes agencias y de trabajar muchos años y haber hecho su carrera allí. Y tercero, modelos donde ya no es un fee específico que yo le cobro a mi cliente, sino que yo trabajo por proyecto. Y ejemplo, nosotros en Rappi casi todo lo trabajamos por proyecto, porque nuestro business as usual lo trabajamos es con nuestra agencia in-house. Nuestro in-house es el que se encarga del día a día de la compañía. Nosotros solo buscamos agencias cuando tenemos grandes proyectos y cuando queremos hacer campañas espectaculares o cuando tenemos proyectos muy específicos. Y eso se ha venido volviendo una realidad para otras compañías que están migrando hacia tener in-house en sus empresas porque sienten que es más eficiente a nivel de costo y de tiempo y que entonces la relación con la agencia cambia porque ya la agencia no es para el día a día, la agencia es para estas grandes apuestas o estos grandes proyectos. Y al estas grandes agencias tener modelos tan robustos les cuesta a veces un poquito más migrar hacia esa velocidad y hacia ese modelo de trabajo. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos pitch por proyecto, invitamos a agencias a participar y ahí digamos que uno decide cuál es el partner con el que va a desarrollar su proyecto. Entonces, si se dan cuenta, hay un cambio muy grande de paradigma, primero porque antes pensábamos grandes agencias, grandes clientes, pequeñas agencias, pequeños clientes, y eso está cambiando muchísimo. Y segundo, porque los clientes estamos buscando ya no la agencia tradicional grandota, sino que estamos buscando agencias que sean más flexibles en su modelo de costo, en su forma de trabajo y que puedan trabajar con nosotros por proyecto y no solo por fin. Y eso para mí es una nueva forma como de trabajar y de adaptarse a lo que los clientes estamos buscando en términos de publicidad en Colombia. Entonces, hay esta gran eclosión de estas agencias boutique que se están volviendo supremamente importantes y que están logrando eh, hacer mucho ruido a nivel de logros creativos, ¿no? Lo que les contaba, están en Cannes, están en los CEFIs, están en grandes festivales, porque llegan, digamos que también obviamente a suplir este tema de la creatividad. Creo que más o menos Perfecto. por ahí va la cosa, Flor. Igual, Sí, si me quieren sumar algo, Francisco, Ana, bienvenidos en cualquier momento, chicos, a que intervengan y me complementen. excelente. La próxima pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto que destinan las empresas colombianas en publicidad? Definitivamente no existe un porcentaje, ¿cierto? Eso no está estandarizado absolutamente en ninguna parte. Eso varía muchísimo, depende del tipo de industria. Las industrias que más invierten son consumo masivo y el sector financiero y ahora las apps también se han vuelto grandes anunciantes. Depende de la madurez de la compañía, depende incluso del momento económico de la compañía, porque creo que todos lo hemos vivido. Lo primero que se recorta siempre es publicidad y marketing cuando hay que apretar, es el primer rubro que normalmente sufre. Entonces yo creo que no existe algo estándar, pero para dar dimensiones más o menos de cómo funciona, las empresas pequeñas estamos hablando más o menos de un 12%, las empresas mucho más grandes y más robustas más o menos un 25%, pero como les digo, depende muchísimo de la industria, depende también del
del esquema competitivo, porque cuando yo tengo un nuevo competidor en la cancha que empieza a invertir supremamente agresivo, porque ustedes saben que cuando yo tengo una marca, un producto nuevo, o llego a Colombia, ¿qué está pasando en este momento en Colombia? Están llegando muchísimas marcas nuevas. Colombia se está volviendo un mercado supremamente sexy para las marcas. Entonces, imagínense que yo soy Bancolombia. Bancolombia es el banco más grande del país y es un banco supremamente tradicional, ¿no? Entonces, Bancolombia siempre ha sido un gran anunciante, siempre ha sido una compañía que invierte muchísimo en marketing y publicidad. Pero llega Nubank, que es una marca nueva al país, que tiene una propuesta de valor completamente diferente, que está replanteando la forma en la que las personas nos relacionamos con la banca. Pues, ¿qué le toca hacer a Bancolombia? Volverse muchísimo más agresivo, porque Nubank llega agresivo. Entonces, realmente tiene muchísimos factores. Yo creo que uno de los más importantes es la madurez de la compañía y el momento competitivo en el que se encuentre, como para que esos números tengan cambios que sean supremamente drásticos y radicales, ¿no? Creo que ahí es donde uno también tiene que fijarse en qué momento está esta marca y qué está pasando en su marco competitivo, y ahí es donde las marcas deciden invertir más o invertir menos en marketing y publicidad. Excelente, perfecto. Y la otra consulta sería, ¿qué aspectos claves debe tener el portafolio de la agencia que ofrece publicidad para reunirse con un CMO? Muy buena pregunta. Yo creo que definitivamente todos estamos migrando cada vez más hacia el performance. Y sobre todo si queremos tener conversaciones de nivel con los CMOs, pues a los CMOs no solo les interesan ya tener grandes campañas o tener golpes de opinión, sino que les interesa poder medir el impacto que eso tiene en su caja registradora y poder sustentar porque invertir en publicidad es más eficiente que invertir en otras apuestas, porque un poco lo que nos viene pasando a los que trabajamos en marketing es que nosotros tenemos una única bolsa de presupuesto y lo que tenemos que hacer es invertirlo en las apuestas que sean más eficientes. Y si yo no tengo cómo demostrar que la publicidad es una apuesta eficiente y que efectivamente me trae algo en retorno, va a ser muy difícil de sustentar. Entonces yo creo que para uno sentarse con un CMO tiene que tener especialistas en la mesa que sepan de performance y que te den la tranquilidad a ti como CMO y como cliente, que yo como empresa te voy a dar una medición de lo que estamos haciendo y voy a materializar el impacto de lo que hacemos. Yo creo que eso es demasiado importante. Entonces el tema de reporting, por ejemplo, se vuelve fundamental, ¿cierto? El tema de tener especialistas en todo el tema de performance y de paid en digital se vuelve súper importante, porque con los CMOs vamos a tener conversaciones de mucho más alto nivel que de pronto con los equipos que vamos a estar ya trabajando en el día a día y con los que vamos a ejecutar, y ellos necesitan garantizar que hay algo tangible que mide el impacto de lo que están haciendo, porque ese CMO va a tener que ir a reportarle luego a un CEO o a un general manager en qué se gastó la plata y cómo eso tuvo un impacto para su compañía. Y nosotros como empresas tenemos que hacerle esa tarea mucho más fácil a él, ¿no? Yo creo que eso realmente se vuelve importante. Excelente. Ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero luego serán respondidas, sí, cuando terminemos el webinar, ¿sí? Va, la presentación, digamos. Y luego De la una. pregunta es, ¿qué esperan hoy en día las empresas de las agencias? Yo creo que esperan, primero, especialidad. Como especialidad, sí, yo no necesito tener un equipo gigante, yo puedo tener un equipo de 3 o 4 personas, pero que cada una de ellas sea muy especialista en lo que me está ofreciendo, ¿cierto? Y hablaba un poquito ahorita de cómo se está replanteando mucho el tema de, no sé, antes uno decía, no, yo tengo una dupla, entonces yo tengo un copy y un gráfico y ellos me resuelven. No, yo ahora quiero especialistas. Entonces, si mi agencia es una agencia que me va a hacer, por ejemplo, todos los contenidos para digital, todo lo que es creadores, pues yo quiero tener ahí un especialista haciendo todo el tema de creadores, ¿cierto? Entonces, yo creo que las especialidades se vuelven cada vez más relevantes para nosotros, eh, en la medida que podamos, lo que te digo, como diversificar un poco los portafolios, ofrecer soluciones cada vez más robustas. Creo que para uno también es un dolor de cabeza estar hablando con un montón de agencias o tener un montón de proveedores, porque esto es con tal, esto es con tal. Entonces, si hay una agencia que me centraliza y me soluciona la vida, pues también para mí me va a ser fácil. O sea, ¿yo qué creo?
que uno como cliente y que uno como empresa quiere una agencia que le haga la vida más fácil. Y si hacerme la vida más fácil es que me reporta, que me da data, que me centraliza, que tengo que tener menos stakeholders, que tengo que hablar con menos gente, creo que eso definitivamente es lo que uno busca. Entendido. Y ahora una pregunta que, bueno, que viene a lo que es el tópico de este webinar, que serían todo lo que es tendencias, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué clase o tipo de publicidad es la tendencia actual en Colombia? Toda la inversión del año pasado, cuando revisamos como el balance de inversión en Colombia, de cómo se divide la torta se la lleva digital. Eso es lo primero. Los medios ATL han perdido, entre comillas, relevancia, primero porque digital es mucho más eficiente a nivel de costo, ¿cierto? Hacer televisión es carísimo, por ejemplo, sobre todo en Colombia es muy costoso. Y medir el impacto de eso es muy difícil, son apuestas a largo plazo, etc. Entonces, lo primero es digital, ¿listo? Digital cada vez ocupa una torta más grande en términos de inversión. Y como les decía ahorita, el tema de creadores de contenido, los UGC, los famosísimos UGC, se han vuelto súper relevantes. Entonces, en Colombia se le apuesta mucho a los UGC, seguimos trabajando con influenciadores, pero incluso yo me atrevería a decir que los UGC se han vuelto supremamente relevantes en el caso de Colombia y estamos migrando mucho hacia las experiencias, entregarle experiencias a los usuarios. Entonces, los famosísimos PR stunts, los eventos, como sacar la marca a la calle es algo que se ha vuelto muy, muy relevante. Y algo muy bonito que está pasando en Colombia también muy interesante es que estamos en un momento de marketing nostálgico muy fuerte, que lo que nos ha hecho es revivir un montón de productos y de conversaciones que esta generación de adultos ahorita o de millennials añoraba cuando estaba chiquito. Entonces, no sé, McDonald's saca la cajita feliz de Tommy Jerry, pero es que la cajita feliz de Tommy Jerry no es para los niños, porque los que veíamos Tommy Jerry cuando estábamos chiquitos éramos nosotros, ¿sí? Y empiezan un poco a migrar. Entonces, Alpina es una marca súper relevante acá en Colombia de lácteos, es la marca más grande de lácteos, y ellos tienen una cosa que se llama el Alpinito, que era un yogurcito chiquito que cuando me estaba pequeño le daban esa vaina y sacan la presentación de litro. Y sacan la presentación de litro y ¿quién compra eso? Los adultos, no es para los niños. Entonces hay mucho marketing de nostalgia ahorita, mucho, hay un boom gigante y hay un boom también de colaboraciones entre marcas. Entonces se unen dos marcas y nace un producto nuevo, ¿no? Entonces McDonald's, por ejemplo, lo está haciendo muy bien, se une con marcas nacionales y saca su McFlurry con sabores de marcas que son súper tradicionales en Colombia. Y empiezan las marcas a hacer como estas uniones súper interesantes y a ofrecer servicios o productos de colaboraciones. Entonces, eso está pasando también mucho, está muy, muy de moda y funciona muy bien, genera un montón de conversación, genera un montón de ruido, la gente tiene appetite por tener este tipo de productos, que además son productos de edición limitada, entonces yo genero ese apetito de la gente de que se va a agotar, de que no lo vas a alcanzar a tener, de que no lo vas a alcanzar a probar, y la sensación de escasez, ¿no? Esto es solo un lote, se hace una única vez, generas la experiencia alrededor de volver a comerte el alpinito que te daba tu mamá cuando estabas chiquito, pero ahora grande, y sale del mercado. Entonces ahí también estamos migrando mucho las compañías. Excelente. Y la próxima pregunta sería, ¿qué tanto valoran las empresas la creatividad frente a la capacidad analítica? No, yo creo que no son, o sea, no son indicadores que tú puedas competir. O sea, la capacidad analítica es demasiado importante porque, como les dije hace un rato, nosotros necesitamos que nos hagan la vida más fácil y necesitamos poder sustentar dónde está la plata que estamos invirtiendo. Eso es demasiado importante para las compañías. Pero obviamente queremos seguir haciendo campañas espectaculares que nos llenen de orgullo, queremos seguir teniendo creativos que nos sorprendan todos los días, queremos seguirnos emocionando. Eso no ha cambiado. O sea, yo creo que la creatividad no pierde protagonismo, simplemente pues tiene que estar bien acompañada. Eso es lo que creo. Espectacular, entendido. Y la última pregunta sería, actualmente, ¿cuáles son los sectores, rubros,
son los que más están invirtiendo en publicidad hoy en Colombia? No, yo creo que esa pregunta más o menos se las contesté al principio. Creo que lo que les decía, el sector de banca es un sector gigante acá en Colombia y siempre han sido grandes anunciantes. El sector de gran consumo también, retail, eh, y las apps se han vuelto también súper relevantes. Yo creo que esos son como los cuatro grandes jugadores que más invierten y que más le siguen apostando al tema de publicidad. Excelente. Bueno, esa Florencia, sería la ¿sabes qué? última. Sí, Para que decime. Mónica no sea, Mónica pidió un poquito de ayuda en conversación, para que no sea un monólogo de ella. Me parece que también una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, y ella lo mencionó en lo que buscaban, cuando buscaban agencia y demás, que es Colombia viene en una desaceleración económica en los últimos años muy grande, ¿no? Y entonces con una retracción bastante grande de los presupuestos, también en general de los anunciantes. Totalmente de Excelente. acuerdo. Por eso decía, lo primero que cortan siempre es inversión publicitaria. Siempre es lo primero que se va. Hay que Porque a tener en veces, cuenta eso. teniendo en cuenta que hay agencias argentinas y que digo que siempre, desde la Argentina siempre parece que las crisis de afuera son mucho menos crisis que la nuestra. Pero me parece que hay una menor costumbre de las compañías de entrar en crisis y entonces ponen el freno de mano mucho más rápido que lo que se pone en Argentina, que estamos mal pero acostumbrados. Y yo creo que una respuesta a ese volverse mucho más rigurosos y apretar mucho más el gasto, que es lo que está contando Francisco, es ejemplo lo que está pasando, que les decía hace un rato, con el tema de los in-house, ¿cierto? Muchas compañías están migrando a tener in-house porque se dan cuenta que es mucho más barato tener su propio equipo, tener 4 personas sentadas haciendo banners y posts y no sé qué, y eso es mucho más eficiente que a la empresa, que le toque a la agencia, que le pago el overhead, el director creativo, el no sé qué, el no sé qué. Eso es una respuesta realmente a un tema de eficientar costos. Eso no tiene otra, es un tema de cómo hago mi presupuesto más eficiente. Mónica, y yo ahí también quiero opinar acerca de cómo estas compañías, estas agencias boutique han surgido y la razón de ese surgimiento de las agencias boutique. Y es básicamente por la crisis de las agencias grandes. Cuando los anunciantes ya no están, los grandes anunciantes ya no están invirtiendo tanto presupuesto, claramente las agencias han tenido que bajar su cantidad de personas, y esto ha hecho que estos grandes creativos salgan y armen sus agencias mucho más pequeñas, y donde básicamente son unos 5 personas que hacen esto, hacen como campañas publicitarias específicas y tienen un in and out, ¿cierto? Como que no tienen estas grandes estructuras con muchas personas, con muchos copies o gráficos, nada. Son ellos 5 que trabajan en estas grandes ideas, contratan 3 freelance para hacerles la parte de diseño, la entregan, la compañía baja el resto de las piezas, ¿cierto? Entonces, como que son estas boutiques in and out. No es que sean agencias robustas, sino simplemente hacen las campañas específicas como las que habla Mónica, que contratan en Rappi. Tenemos esta gran campaña, contratamos estas boutiques, nos entregan, digamos, los key visuals y nosotros nos encargamos de bajarlas internamente. Me parece como importante que tengan como esa visión también de por qué se arman estas agencias boutique y quiénes las conforman. Son gente grande, o sea, no es que sean chiquitos, no, son gente grande. Sí, muchos de ellos, o sea, el ejemplo que les daba de Name, que es una agencia boutique acá en Colombia, está creada por el que era el VP creativo de Sancho Video y es el director creativo de esta agencia. Muchos de ellos han sido VPs creativos de grandes agencias y se van a las boutiques, o sea, son personas que tienen un nombre también, ¿no? En el mundo creativo y que son conocidos. Sí. Bueno, perfecto. ¿Les parece? Comenzamos el apartado, sí, de preguntas y respuestas.
Ahí está Gaby levantando la mano, pero si los demás quieren levantar la mano, hicieron algunas preguntas en el chat, pero si quieren levantar la mano y abrir el micrófono, también pueden hacerlo, ¿sí? Gaby, cuando quieras, ya comenzá. Hola, ¿cómo están? Buen día. Soy Gaby Busacci de Brandfit. Gracias, chicas. Súper interesante lo que están contando y obviamente también nos representa un poco en diferentes etapas, pero somos Latinoamérica con un montón de cuestiones en común, que aunque no compartamos a lo mejor el mercado, me parece que nos representan también un poco, ¿no? Que todos hemos vivido lo mismo en diferentes momentos, a lo mejor con mayor intensidad, pero realmente es así. De ahí surge esto que están comentando de las agencias boutiques en creatividad, que acá también fue un boom en un momento, o agencias por ahí de creación de apps o lo que sea. Nosotros hoy acá en Argentina nacemos también como una agencia más omnicanal, más relacionada a lo que decía Mónica al inicio de su conversación, más relacionado a la omnicanalidad con todo lo que implica, ¿no? Desde reportería, medir, no perder el foco también en la comunicación, sin ser los expertos en branding, entendiendo el impacto también estratégico de la creatividad como un issue dentro de lo que es branding y marketing. Y si es común en el mercado hoy también buscar, porque nosotros obviamente también venimos a escuchar, pero con las ganas de ir a ofrecer un servicio, si trabajan también o está acostumbrado al mercado a contratar estas agencias boutiques más relacionadas a CRMs, a poder desarrollar y acompañar equipos de marketing con músculo, pero con una conversación bastante más relacionada a lo que decías, Mónica, como te digo al inicio de la conversación, o queda más en lo creativo y se busca, digamos, ese músculo, como contaba Ana recién, desde una agencia que nos dé ese impacto de la idea y ustedes toman, digamos, todo lo que tenga que ver con omnicanalidad, SEO, performance, etcétera. Porque ahí hoy ya no tenemos una sola cosa, son muchísimas. Entonces digo, no sabemos si, nada, bueno, justo la misma pregunta me pareció así uno de los chicos que está acá. Pero eso era básicamente. Sí, a ver, yo creo que son, o sea, yo creo que no existe una única respuesta para eso, porque las compañías trabajan de formas supremamente distintas, ¿no? Yo creo que necesitamos especialistas, que era un poco lo que te decía ahorita. Entonces, si es SEO, por ejemplo, yo necesito al mejor en SEO, ¿cierto? Antes, hace unos años, una cosa que venía pasando es que había toderos. Entonces, poníamos a una persona que se resolviera de todo y medio hiciera SEO y medio hiciera performance y medio hiciera no sé qué. Y hemos migrado a modelos donde necesitamos realmente sí o sí tener especialistas. Ahora, si esos especialistas me los entrega una única agencia o un único aliado, hermoso porque tengo que hablar con menos gente, pero si ese único aliado no tiene el nivel de especialidad que yo busco, yo voy a hablar con distintos stakeholders y voy a tener mi agencia, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra agencia de creadores, tenemos nuestra agencia de influencer marketing, tenemos nuestra agencia con la que hacemos todo el tema de paid media. Entonces, sí tenemos varios. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante la especialidad y yo saber que estoy hablando con personas que son supremamente expertas en ese tema. ¿En qué no me interesa tanto a mí tener un tercero? Y nuevamente, eso depende. ¿Por qué? Porque yo en mi caso tengo un in-house. Bancolombia tiene un in-house, Bavaria tiene un in-house. Hay muchas compañías que ya tienen in-house, hay otras que no, ¿cierto? Las que tenemos in-house, todo lo que sea panadería, pues lo hacemos nosotros, que me sale mucho más barato, ¿cierto? Los resize, las adaptaciones, un poco lo que decía Ana ahorita, de entrégame una hermosa campaña y luego cuando yo tenga que bajar eso a 47 piezas, no me lo cobres, yo lo bajo. Entonces, ahí está, digamos que está perfecto porque esa panadería, yo siento que para qué le voy a invertir millones de millones si puedo hacerlo de manera más eficiente. Porque creo, Gaby, que la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la forma más eficiente de hacer esto con el mejor resultado posible? Siempre nos vamos a preguntar eso. Y es un poco lo que decía Francisco, estamos apretando el tema de publicidad y marketing y al apretar, siempre, siempre vamos a pedir eficiencia. Entonces, si tú me ofreces en tu modelo competitivo, Moni, en vez de tener 3 agencias, yo te puedo centralizar esto y mira que te vas a ahorrar esta plata, por poner un ejemplo, si el resultado y la calidad es la misma, seguramente yo me voy a mover.
Pero hoy en día yo tengo agencias que son supremamente especialistas y eso para mí es demasiado importante. No sentir que tengo una ejecutiva de cuentas que tiene que patinar un montón de cosas que no necesariamente es especialista en muchas de ellas, y que todo lo estoy haciendo un poquito por encima. O sea, yo creo que necesitamos mucha profundidad y ahí es donde esos perfiles que traemos a la mesa se vuelven importantes. Por eso el éxito de las boutiques, que yo les decía ahorita, sí, son agencias súper chiquitas, agencias de 12 personas, pero son agencias de 12 personas súper seniors, súper grandes todos, súper especialistas todos. Entonces creo que ahí hay como un input muy importante, que es ese nivel de especialidad y la eficiencia que estamos buscando. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y preguntar? Si no, por acá también está en el chat la pregunta de Carlos, que dice, ¿y dónde crees que las agencias argentinas tienen una oportunidad? ¿Ves que las agencias argentinas tienen algún diferencial con respecto a los locales? Yo creo que sí. Nosotros personalmente hemos trabajado con agencias argentinas. Nosotros hicimos una campaña preciosa con una agencia que se llama Slap, no sé si la conocen. Y hemos trabajado con agencias argentinas. Yo creo que la diferencia es pues, que los argentinos son unos duros en creatividad, históricamente han sido unos duros en creatividad, tienen fama. O sea, cuando nosotros hablamos con un director creativo argentino, tienen una reputación que los precede normalmente, ¿no? Y yo creo que eso para mí es una diferencia competitiva súper fuerte. Nosotros hemos trabajado en 2 ocasiones con agencias argentinas y la verdad es que, o sea, hemos tenido un muy buen resultado porque creo que creativamente son demasiado disruptivos, podría ser la palabra, ¿no? Y yo me sentaba con ellos y les explicaba obviamente el contexto colombiano. Les decía, bueno, en Colombia las cosas funcionan así, o estamos en este momento de la marca, o no sé qué. Pero creo que también el no tener ese sesgo, de alguna manera, nutre un montón, ¿no? Porque nos da la posibilidad de explorar cosas nuevas. Una de las campañas más lindas que yo he hecho en mi vida en Rappi, que se llama Cuando hay entrega y sueños, el director creativo de esa campaña es argentino. Entonces, creo que hay una reputación que precede a los creativos argentinos y que eso hay que aprovecharlo, definitivamente. Totalmente de acuerdo con Mónica. Nos encanta la creatividad argentina. Siempre la hemos admirado mucho. Perfecto. Sí, eso es así también. Se escucha mucho eso especialmente. Y bueno, y ahora cerramos el apartado, ¿sí?, de demandas y tendencias. Muchas gracias, Mónica, por estar. Te agradecemos un montón también por tu profesionalidad y tu experiencia en este rubro. Y le damos el lugar a Francisco Di Paola, ¿sí? Especialmente este es el panel de agencias caso de éxito, y como les decía, le damos lugar a Francisco Di Paola, CEO de Di Paola Latina, Alan Levy de Hugo Solutions, CEO también por supuesto presidente de Interac, y Ana Lozano, que es la socia de Francisco Di Paola en Di Paola Latina, ¿sí? Les damos el lugar a ellos, por supuesto, para que comiencen a charlar sobre su experiencia. Hola, buen día. Buenas. Bueno, está bueno que por lo menos venir a contar un caso de éxito. La última vez que tuve que hablar sobre la internacionalización fue de un caso de fracaso, así que por suerte esta vez me toca hablar de un caso de éxito. Primeramente, entonces, les voy a dar una de las preguntas, ¿sí? Yo, como antes, también voy a hacer las preguntas y ustedes van comentando su experiencia, su opinión al respecto, para que todos podamos ser testigos, ¿sí? La primera pregunta sería, ¿cómo desembarcaron en el mercado colombiano? El que quiera comenzar a hablar, que comience. Bueno, si querés arranco yo, Fran. Ana, no sé si quieren empezar ustedes, si no arranco. Yo arranqué en el mercado colombiano de la mano de un socio, que es un empresario bastante importante en Colombia, y la realidad es que me di cuenta de que es sin lugar a dudas la mejor forma de hacerlo. Yo
vengo acá desde mi lado de contar experiencias, no solo del mercado colombiano, sino de la relación que podemos tener agencias argentinas con diferentes mercados. Yo en mis compañías me encargo de abrir nuevos mercados, ¿no? Y entonces mi especialización está dada no solamente en el mercado, sino en el trato y la coyuntura argentina con referencia a determinado mercado. En Colombia, a mí lo que me pasó como experiencia es que si bien es un país gigante que tiene incluso más habitantes que Argentina, no sé cómo, pero todos se conocen con todos, ¿viste? Son como todos amigos, ¿no? Y a mí me pareció que eso tiene un montón de valor, ¿no? El conocer al otro, el que te presenten, el tener el contacto, obviamente que en todo el mundo tiene valor, pero yo lo sentí en Colombia especialmente importante, ¿no? La confianza, el conocimiento previo, y ir de la mano de gente local que conozca, que sea bien vista en el país. Nosotros tenemos mucho más fuerte nuestro negocio en Medellín, pero Bogotá, si bien es más grande, seguramente también pasa un poco. Ana y Mónica lo confirmarán o no, pero en Medellín todos se conocen, te abren menos. Sí, te abren sí, la puerta, y me parece que tener un socio y una persona que conozca el mercado es muy relevante. Bueno, yo Yeah. me parece que en base a experiencias pasadas anteriores que había tenido, que había tratado de desembarcar solo en Chile o con un socio minoritario, o inclusive lo habíamos hecho en México, cuando empezamos como el proyecto regional, lo primero que hicimos fue salir a buscar socios, ¿sí? Ahí aparecieron unos peruanos, que ya no están más, pero digo, inicialmente las conversaciones estuvieron, que las trajeron a Ana, y empezamos como en todo el proceso tratar de decir, bueno, vamos a desembarcar con socios locales, pero que todos seamos socios del proyecto regional. Porque lo que nos habíamos dado cuenta con experiencias pasadas es que terminamos, si no, como especialmente los empleados y los gerentes, como empezando a priorizar las operaciones por sobre la corporación, ¿no? Entonces, que el número, que este negocio mejor me lo quedo yo y no se lo paso, es en Colombia, pero me lo quedo yo, y entonces empiezan como un círculo vicioso y no un círculo virtuoso. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos con esto, dijimos, bueno, hagamos una cosa más realmente regional. Ahí es donde se sumó Ana. Estamos hablando del 2014, 15. Ya, bueno, sí. 16, no me acuerdo cuándo digo. Ana acababa de salir de Rappi y tenía un no compete, por eso los años se me pierden. Y empezamos con un proyecto, pero realmente donde a todo el mundo, ¿sí?, le convenía que Dipaola Latina crezca. No importaba si era Chile, si era Colombia, si era Argentina, y todos apoyábamos al país local, ¿no? Y así es como Ana, en un inicio de Argentina, no, porque era más difícil, estaba WPP metido en esos momentos, ya existía. No fue Sociedad Argentina, pero siempre ella se pensó como tal, hasta que finalmente compramos, y Ana es socia en Argentina, es socia en Chile, yo soy socio en Chile, en Argentina, en Colombia. No hay diferenciación de porcentajes accionarios, pero no de dónde somos socios. Somos socios en todos los países. Sí, hay un poco para complementar a Fran. No solamente creo que es súper necesario un socio local. O sea, no solamente por la experiencia que hemos tenido en Colombia, sino también por experiencias como en Chile o en México. O sea, definitivamente es mucho más fácil cuando uno tiene una persona local que le ayuda a empujar el negocio, que conoce toda la idiosincrasia de
del país. Creo que si tiene los contactos, conoce gente, ¿cierto? Es muchísimo más fácil. Sí, y quizás hago un doble clic sobre lo que dice Ana, que es algo que estamos llegando a la conclusión ahora, después de muchos años de hacerlo de alguna forma o de otra y de combinar opciones, que es ni siquiera un buen gerente general bien pago lo reemplaza. Yo me acuerdo, Alan hablaba de, ¿cómo llamaba? Tenías uno que le habían puesto nombre, ¿te acordás? Que valía 10 lucas, me acuerdo. Jorge, no me Era acuerdo. vendedor, era vendedor. Era un vendedor. Steve. Steve. Y Alan hablaba, yo meto un Steve en todos lados, ¿no? Y decía, Steve vale 10 lucas. Y ese era el número que decía, no importa el país, Steve vale 10 lucas, decía Alan. Y bueno, nosotros nos encontramos que para generar una operación con gente y demás, como un Steve no es suficiente. Se necesita un socio local que realmente tenga skin in the game, ¿no? Esa era una en Estados Unidos igual, ¿no? Otra idiosincrasia. Bueno, para un próximo webinar en mercado estadounidense. Bueno, seguimos con las preguntas. Alan, comenzás vos. Bueno, ¿tuviste obstáculos cuando desembarcaste? Si los tuviste, ¿cómo los resolviste? Sí, mira, nosotros cuando desembarcamos, la verdad que al tener un socio que conocía a todo el mundo, se nos abrieron las puertas un montón. Yo creo que los obstáculos están apareciendo mucho más en el último año, muchísimo más. Digamos, el mercado, tanto la coyuntura colombiana como la argentina cambiaron en el último tiempo mucho. O sea, Colombia, después de mucho tiempo, devaluó su moneda, el dólar se hizo más fuerte en Colombia, todo lo contrario de lo que pasó en Argentina, ¿no? O sea, nosotros antes teníamos sueldos que eran fácil la mitad de lo que son ahora. Ahora nos están apareciendo obstáculos que antes no, que tienen que ver con en Colombia se busca buen precio. Argentina no solo tiene buena calidad, sino que tenía buen precio antes, ahora no lo tenemos. Y la verdad es que Colombia también tiene buena calidad. O sea, uno cuando se va a competir con una agencia colombiana, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países, también encuentra talento. O sea, es una competencia dura y a mí me está pasando ahora que me llaman algunos clientes para decirme que agencias colombianas le salen 30 o 40% más baratas. Eso es de ahora. Me parece que se acentuó el obstáculo, si querés, dinerario en el último año muy, muy fuerte. Mi experiencia, ¿no? Francisco, Ana, sí, claro. Francisco, Ana, algo así, ¿tuvieron obstáculos? ¿Pudieron resolverlos? Sí, y capaz que tiene que ver con, a ver, 100% de acuerdo con Alan, nosotros tenemos una moneda interna que se llama los DIPA Coins, que nos pagamos recursos y medimos mucho y nuestro concepto es que el recurso está en el mejor lugar que más nos conviene. Y bueno, Colombia hoy empieza a ser el lugar más barato para tener gente, así que eso como, digo que ya es una definición muy, muy clara de lo que dice Alan. Pero volviendo sobre la pregunta concreta y arranca con la primera pregunta, me parece que uno de los grandes temas que tuvimos, y por eso digo la presencia muy fuerte de un socio, es la falta de tracción mientras Ana no trabajó. Ana tenía un no-compete que además nunca había nadie que respete tanto un no-compete como Ana, ¿sí? Ella tenía reuniones de afuera, de Argentina, de Chile, y no iba a la oficina. No sé, yo he ido a Colombia a juntarme con el equipo y yo me juntaba con el equipo en la oficina de Colombia y la iba a visitar a Ana a su casa en un feriado. Porque Ana era como estaba como muy
el no compite era muy fuerte para ella. Y entonces ese primer año realmente tuvimos muy poca atracción. Tuvimos los 2 clientes iniciales con los que arrancamos, y después nos costó mucho arrancar el New Business hasta que Ana no empezó. Perfecto. Y la próxima... Y toda la parte operativa, toda la parte de los problemas operativos que podíamos tener, yo ni me enteré porque se ocupó Ana, ¿no? Sí. Espectacular eso. Y ahora la consulta viene también del lado, bueno, a nivel burocrático, trámites, normativas, ¿por ahí tuvieron alguna dificultad o no encontraron ninguna? Yo ahí pues Bueno. complemento a Fran, pues realmente cuando uno tiene un socio local conoce toda la normatividad, entonces es muy fácil. Yo hablé con el hermano de Fran, que él sí llegó solito a hacer compañía en Colombia, y la respuesta que él me dio es, sí son burocráticos, pero menos que en Argentina. Totalmente. Esa fue la respuesta que me dio Estaba pensando lo mismo. Nacho y Paola. Porque cuando vi las preguntas dije, o sea, realmente Fran no la puede responder, ni yo tampoco porque soy local, entonces voy a irme a Nacho que realmente llegó solito a armar compañía acá y esa fue la respuesta. Que somos burocráticos, pero menos que en Argentina. Sí, yo siento que es un buen lugar para hacer negocios. No es Estados Unidos, no es Emiratos Árabes, pero tampoco están las dificultades que hay en Argentina o en México. Están en un lugar en el medio, hay profesionales que te ayudan, es muy simple encontrar un estudio jurídico, un estudio contable que te ayuda con todo el trámite de inscripciones, de sociedades y demás. Me parece que no es algo relevante como para no hacer digamos, abrir el mercado de Colombia. Bueno, sí, no es como en perfecto. México que tiene uno más o menos que vivir allá para poder abrir una sociedad. Bueno, de esa era una de las preguntas, más o menos, si ustedes que tienen ya esta experiencia, ¿se puede trabajar con los clientes a distancia? Por ejemplo, uno estando en Argentina, su cliente en Colombia, o hay que radicarse obligatoriamente. Y si radicarse resulta complejo. ¿Alguno que quiera responder? No, yo te puedo radicarte, no lo sé porque nunca me radiqué. O sea, que esa respuesta no te la puedo dar. Sí, lo que se siente es que el colombiano, por lo menos me pasa a mí que tengo oficina en otros 7 países, que el colombiano, como decimos nosotros, tiene buena onda con el argentino, ¿no? Y que de repente está abierto a hacer, bueno, Mónica lo decía, está abierto a hacer negocios con Argentina, de un lado y del otro, comprar o vender, ¿no? Nuestros países van fluctuando y hay veces que conviene comprar y hay veces que conviene vender, pero me parece que se puede tranquilamente, me parece que es un mercado que podés manejar, todo depende de qué tan profundamente quieras ampliar ese mercado, pero que podés manejarlo desde Argentina y tener las reuniones a distancia. Me parece que cualquier mercado del mundo, estar presente siempre suma un montón. Siempre suma un montón, suma para generar relaciones, suma para generar confianza, pero hay otros mercados que te diría ni siquiera lo intentes si no te vas a ir o no vas a tener a alguien que esté todo el tiempo en ese mercado. Me parece que Colombia es un lugar donde se puede hacer negocios a distancia con nosotros, con Argentina. Sí, le sumo a Alan, es de los pocos países que todavía nos quieren, a los argentinos. Colombia y Bangladesh, ¿no? No, pero sí que a veces Colombia es un país muy diferente o sea, son muchos países en uno. Y Bogotá no tiene nada que ver con Medellín, y los
costeños, no, Los costeños, sí, Fran. los costeños no tienen nada que ver con la gente de Bogotá, como que, y si uno no sabe de esas cosas, puede tender a imaginarse que son todos parecidos, ¿no? Y encima, después en la media, los terminamos identificando como los futbolistas, ¿no? Digo, y entonces creemos que son negros los colombianos y hay pocos negros en Colombia. Digo, entonces, me parece que con Ana, ese es un chiste que hemos hecho con Ana con respecto a fotos, en algún momento de creativos haciendo cosas para Colombia, argentinos, y me parece que se corre también ese riesgo, ¿no? De el no conocimiento en profundidad de Colombia, que es un país con muchas particularidades. Ahí también me gustaría como contarles que hay una diferencia muy grande entre argentinos y colombianos, que nosotros somos más formales. O sea, el colombiano es mucho más formal, o sea, como que requiere más procesos de formalidad dentro de los contratos y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos una licitación aquí en Colombia y le piden a uno, una cantidad de documentos, que por ejemplo yo le digo, Fran, ¿tú me puedes conseguir una carta de certificación que hemos trabajado? Y me dice, ¿qué? O sea, o pásame el contrato o la póliza de seguros y eso pues no es tan normal en Argentina como si es acá. O sea, con cualquier compañía que tú contrates, te van a pedir un contrato firmado, tanto que nosotros tenemos notarías abiertas 24, casi que 24 horas, cosa que en Argentina uno tiene que pedir una cita con un notario. No, aquí nos encanta autenticar todo, o sea, uno va a la notaría como 200 veces al año, por cualquier bobada tiene que ir. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando va uno donde un cliente, pues tiene que tener esa formalidad para que dé confianza. Perfecto, perfecto. Sí. Por acá en el chat dicen que cualquiera son más formales que en Argentina. Bueno. Mira, yo por siempre último, te voy a sumar algo. sí. Así como estamos distribuidos geográficamente, ¿no? Argentina, Colombia, México, es el nivel de formalidad y otras cosas. Los mexicanos son todavía más formales, y hay algo que tienen los colombianos que a mí me gusta porque es muy parecido al argentino y que no termina de ser un tema menor a la hora de hacer negocios, y es que son bastante directos también. O sea, a diferencia de lo que hablamos la otra vez, de la ahorita mexicano, sí, ahorita, y ahorita puede ser 2 horas, 2 años, o nunca más. Claro, en Colombia, a nosotros lo que nos pasa es que, bueno, no tanto como los argentinos, que somos a veces demasiado directos, pero son de decir las cosas en forma clara, y eso, como argentinos, está bueno. Nos sentimos identificados. Perfecto. Bueno, muy buena esa última solución. Y por último, la última pregunta, ¿sí? Ya ustedes dentro de Colombia, ¿sí? ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Qué fue lo que más les favoreció o lo que más le dio resultado? ¿Redes, medios de comunicaciones, ferias, congresos? El que quiera. Y para vos, mirá, una cosa que sí nos pasa en Colombia, te diré que lo que más nos ha traccionado es el boca a boca. Totalmente. Escandalosamente más que no cae en estos 10 años. Nosotros, no sé, tendremos 10 clientes, 40 personas y demás. El 98% de los clientes
que tuvimos en la agencia en Colombia conocían personalmente a Ana o a Ana Milena, que es la gerente general, y el 2% restante se equivocaron casi. Creyeron que las conocían. Digo, a diferencia de lo que nos pasa por ahí en Argentina y en Chile, que hay un inbound de gente desconocida, más allá del posicionamiento, porque en Chile nos conocen menos que en Colombia todavía. Digo, más allá del posicionamiento, hay un inbound de gente desconocida mucho más grande que el que tenemos en Colombia. Así es. Sí, 100%. Nada que agregar. Yo te diría que el 100% de nuestros clientes es porque es amigo del amigo, conocido del que ya nos compró. Nosotros, todos los clientes, fue porque se abrieron las puertas de alguna manera para presentar. Después hay que hacerlo bien, obviamente. Y después alguien que nos recomendó porque ya trabajó, todos los clientes que tenemos en Colombia. Es verdad que nosotros somos fuertes en Medellín, ¿no? Tanto Ana como Mónica están en Bogotá, que por lo que decía Fran es distinto. Bueno, excelente. Me parece que está todo súper claro. No hubieron preguntas por lo que yo pude ver en el chat. Igualmente, si alguien quiere hacer preguntas, ya saben, pueden activar el micrófono y realizar la consulta. Pero bueno, creería que está todo bien. Daríamos ya el cierre del evento, ¿sí? A ver. Sí, perfecto. Vamos con el cierre del evento, ¿sí? Por último, igualmente queríamos contarles que junto a la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Estamos trabajando y diseñando una misión comercial directa, ¿sí? A Bogotá. Por lo cual en este mercado ya venimos con antecedentes, realizando actividades desde el año pasado, desde también 2023 también. Así que bueno, ya con bastantes antecedentes. La vamos a lanzar recién cuando podamos tener el acto administrativo legal realizado, ¿sí? Y ya les estaremos contando todo al respecto. Bueno, les agradecemos totalmente el interés y la participación de los asistentes en esta capacitación. En el chat van a encontrar el link a la encuesta de satisfacción inmediata. Como les decía al comienzo, para nosotros es muy importante contar con toda su opinión, ¿sí? Para saber si hay cambios que debemos realizar o están muy bien las webinars así. Así que también a los oradores les agradecemos mucho por estar, ¿sí? Gracias Ana, Alan, muchísimas gracias Francisco y Mónica también, muchas gracias por prestarnos su tiempo, muy valioso por supuesto. No olviden que este webinar es grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Donde en el chat van a encontrar allí el link, ¿sí? Y por supuesto también aprovechamos para dejarles los mails de contacto de InvestBA, ¿sí? Para atender consultas o también pueden solicitar una asistencia técnica en comercio exterior, ¿sí? Gratuita, por supuesto. Les agradecemos mucho por haber estado, ¿sí? Que tengan una excelente jornada. Nos vemos. Gracias, Chao a todos, que estén gracias. bien. Chau, chau. Chao. Muchas gracias.